Quizás a alguno, quizás a alguna, le parezca normal que gastemos 4 veces más en intereses de la deuda para la bicicleta financiera que en jubilaciones y pensiones. Es entendible que para muchos valga más que haya bajado la inflación que el hecho de que estén cagando de hambre a los jubilados, a los estatales, a los docentes y a los científicos. A una porción de la sociedad quizás no le interesa que echaron a 350 personas de la agencia de discapacidad, que las prestaciones para los proveedores de servicios para los discapacitados estén completamente congeladas desde noviembre del año pasado, que los que prestan las obras sociales estén desreguladas y que cada vez le cobren más caro los copagos, que haya un desfasaje de más del 70% entre los aranceles que cobran los docentes de educación especial y lo que cubre la agencia de discapacidad, que haya habido un recorte de 1 de cada 5 pesos en términos reales desde 2023, o que haya 1 millón de personas afectadas por estos recortes. Es entendible que alguien diga, esta guita yo prefiero que no se la den a los discapacitados para que nosotros vivamos mejor en términos económicos o haya menos inflación. Puedo no compartir esa posición, pero que es entendible que alguien tenga esa posición, es entendible. Ahora, lo que quedó claro en las últimas horas, después de que nosotros revelamos este escándalo, apenas estalló anteayer cuando trascendieron los primeros audios de Diego Spagnuolo, el ahora eyectado jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que está claro es que además de recortar esos fondos, se los choreaban. Le chorearon la plata a los discapacitados. Le afanaron a las personas más vulnerables, a los que menos pueden defenderse por sí mismos, a los que más necesitan la asistencia del Estado. Y a la vez que estaban ajustando los fondos, a la vez que estaban recortando la asistencia que le da el resto de la sociedad a esas familias que tuvieron la desgracia de sufrir un accidente, de nacer con una determinada discapacidad, de necesitar una mano, loco, como cuando alguien necesita una mano para bajar en una rampa y vos se la das, porque vos podés caminar. A esos no solo los estaban ajustando, no solo los estaban recortando, sino que encima les estaban choreando y estaban ajustando más todavía para poder choreársela. Lo admitió este Diego Spagnuolo a mediados del año pasado, cuando le dijo esto a abogados que estaba buscando para hacerle juicio a gente que tenía debajo y que se quería sacar de encima porque decía eran chorros de la gestión de Mauricio Macri. Escuchá, porque en este primer fragmento, que insisto, escuchaste ya en Radio con Vos el martes, aquí en Pasaron Cosas, Spagnuolo, hombre de muchísima confianza de Javier Milei, al punto de que era su abogado penalista, el que lo defendía en quilombos serios, decía esto de qué porcentaje le llegaba a Karina Milei de los fondos destinados a remedios para personas con discapacidad. Calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente lo hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Julio me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Me metió al más importante de todos por Karina, para chorear, dice el hombre de confianza de Milei que puso al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Claro, se refiere supuestamente a Daniel Garbellini, un exfuncionario desplazado del área de acceso a la salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, que estaba en la gestión Macri y que efectivamente estuvo durante mucho tiempo bajo la órbita de Spagnuolo, administrando la parte que más guita movía de la Agencia de Discapacidad. Claro, no vengan ahora a decir que Spagnuolo en realidad es el honesto que venía a denunciar los chanchullos, pues Spagnuolo, después de esto que le dice a los abogados, que él manda para arriba entre 500.000 y 800.000 dólares por los remedios, que estos otros tenían kiosquitos de 30.000 porque son unos ratas de 30.000, 40.000 por mes. Después de eso se quedó un año más en la gestión, el chabón. Y recién ahora, porque estalla esta interna, esta guerra de servicios de inteligencia entre el bando de Karina Milei y el bando de Santiago Caputo, es que nosotros nos enteramos de todo esto. Pero nos enteramos del choreo más miserable. Porque no es, de vuelta, algo que a mí me pueda parecer mal que le saquen plata a los jubilados o a los discapacitados para pagarle deuda puntualmente a los amigos financistas de Toto Caputo. Lo que está pasando ahora, de lo que nos estamos dando cuenta ahora, y perdonen el tono, pero mueve a la indignación, es de que además de priorizar el pago de deuda, que se multiplicó varias veces por encima del pago de jubilaciones, además se la choreaban. Además se choreaban la guita del lugar donde más hacía falta y en lugar donde además estaban recortando al punto de decirles degenerados fiscales a los diputados que, atendiendo esta situación de emergencia humanitaria, dijeron, che, suéltenle algo, loco. Bueno, Milei esta mañana, este mediodía, hace un ratito, hace 2 horas cuando habló en el Consejo de las Américas, se refirió a lo que se votó ayer en el Congreso y se refirió a otros como los corruptos, cuando obviamente omitió cualquier referencia al corrupto que acaba de echar, al cual en un tuit a la medianoche, vocería presidencial anunció que habían removido de manera preventiva. ¿Preventiva de qué? Si el quilombo ya estalló. De manera preventiva para que Mario Lugones, otro mercader de la muerte, intervenga la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro, Mario Lugones está en el ojo de tormenta por la masacre del fentanilo. Es un tipo que se ha hecho mega millonario, multimillonario. Anoche contaba Diego Genú, acá en su programa en Radio con Vos, que es tan guitudo, Lugones, que tiene un piso, tuvo muchos años un piso en la Avenida Quintana, ahí en Recoleta, que era tan caro que no lo podía vender. No encontraba comprador tan millo como él. Es el tipo más millonario del gabinete, loco. Entonces, Milei omite referirse a un mercader de la salud como Lugones, que llegó al puesto desprovisto de toda empatía con los que sufren, a hacer negocios con el sector como hizo en los últimos 30 años, encaramado en un aventurero como Santiago Caputo, de quien fue jefe su hijo, Rodrigo Lugones, como consultor político. Entonces Milei omite referirse a Spagnuolo, que aparece en un audio diciendo que la hermana de Milei choreaba. Omite referirse a Lugones, que está no solo por el fentanilo en el ojo de tormenta, es el que ajustó el Garrahan, es el responsable de que las enfermeras del Garrahan sigan ganando para el orto. Ahora que le arreglaron a los residentes, las enfermeras siguen mal. Pero Milei habla de otros como corruptos, habla así. Ellos buscan romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar. Y más aún, la suya va a estar siempre que la gente crea que dependen de ellos. A ver si se entiende de una vez. Al kirchnerismo no le importa arruinarle la vida a todos los argentinos de bien, con tal de ir contra nuestra gestión. Y es muy fácil de comprender por qué. Ellos no conocen en carne propia lo que es sufrir un país con inflación, un país con caos económico, sin oportunidades laborales y estancado sin horizonte alguno. Porque ellos siempre vivieron de la política y siempre se aumentaron sus propios sueldos a gusto. Ellos siempre vivieron de la política. En serio, discúlpenme el tono. Yo no les quiero inocular bronca a esta hora de la tarde, del mediodía. Capaz están al sol.
Ellos vivieron de la política. ¿Y Boston? ¿Y los tuyos? Loco, estamos viendo cómo un hombre de vuelta de extrema confianza del presidente, como Diego Españolo, reconoce que arriba suyo y abajo suyo choreaban, pero que él tenía prolijito lo de arriba suyo, que no quería que nadie choree abajo suyo porque no quería ir preso por eso. Claro, el propio Españolo, hace un año y pico, le decía a esta persona, en la que confió equivocadamente porque lo grabó, que la primera que iba a ir en cana era Karina. ¿Por qué? Y bueno, porque él sabía que la guita fluía hacia arriba para Karina. Karina es la terminal también de otros negocios, ya lo sabemos. Pero, claro, le dijo a ese mismo interlocutor, Españolo, que le había avisado al presidente. Entonces, Milei, que sigue impostando cuando habla ante los empresarios para mantener el favor de ese establishment que lo banca, cuando sigue impostando honestidad, niega algo que todos nosotros ya sabemos que sabe, que es que Españolo le dijo que su hermana estaba choreando. ¿No me crees a mí? Escuchalo de boca de Españolo mismo. Yo hablé con el presidente. ¿Sabes qué está pasando esto? No sabes que están choreando. Sabes que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvídate. Pero la primera que se van a llevar plata es a Karina. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvídate. Qué bronca que me da esa frase. Olvídate. Cuando dicen algo así, estos tipos con tanta sensación de superioridad, de que tienen la situación bajo control, se refugian en esa supuesta seguridad para, bueno, enmascarar que lo que están haciendo saben que está mal. Pero claro, Milei con esa hipocresía dice que son los otros los corruptos, cuando estamos viendo cómo en lo más miserable, en lo más rata, eran los suyos los que estaban choreando. Ahora, ¿es eso solo? Bueno, da la sensación de que no. Ayer nombraron al frente de la agencia que va a reemplazar a Vialidad Nacional, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a un tipo que se llama Carlos María Frugoni, un arquitecto que tiene como principal mérito haber ido al Colegio Cardenal Newman con Mauricio Macri. Fue el jefe de AUSA, de las autopistas porteñas. Y en el gobierno porteño, ahora, el de Jorge Macri, dicen que lo echaron por chorro. Asume el control de todas las concesiones de rutas nacionales, inclusive las que hasta ahora administraban desde corredores viales, inclusive los dos grandes accesos, los de las autopistas del Curro, los que Macri siempre quiso controlar y controló a través de sus socios, que nosotros investigamos tan en profundidad. Ahora, no es solo el área de discapacidad en la que hay choreos entonces, o por lo menos no es en la única en torno a la cual hay sospechas. Ahora se entiende, cuando uno ve ciertos movimientos tras bambalinas, también se entiende cómo Macri renunció a su partido político, lo entregó, lo regaló, dejó que lo absorba La Libertad Avanza. Tal vez prioriza lo económico por sobre lo político. Pero no es un caso aislado tampoco. Son demasiados escándalos para solo un año y medio de gobierno. Primero, trascendió que vendían las candidaturas, apenas ganó Milei. Después, que pedían peaje para que se reunieran empresarios con el presidente. Gente que alrededor suyo decía, me pedían coima para verlo. Después, el escándalo Libra. La criptomoneda que promocionó Milei inexplicablemente, que mantuvo fijada durante varias horas y que hizo que un chango absolutamente desconocido, un yanqui coloradito, gordito, se llevara $120 millones. Claro, después uno ve y hay movimientos también de los criptobros alrededor de Milei moviendo guita hacia una caja de seguridad o sacándola. Renunciaron varios funcionarios del PAMI diciendo que Sebastián Pareja, el armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires,
sabía que se pedían coimas y que se firmaban papeles ilegales en el PAMI, que lo hacía un hombre suyo en La Plata, encargado de armar las listas. En el medio aparecieron valijas que salteaban los controles de la aduana por orden política, traídas de Estados Unidos por un tipo cercano al presidente que después se compró una aerolínea. Son demasiadas cosas juntas como para que Milei siga haciendo campaña diciendo que él no es corrupto, que los que robaban eran los otros, que choreaban. La verdad, ya lo sabíamos. Muchos podían hacerse los boludos, pero ahora sabemos que chorean en el peor lugar, que chorean del modo más miserable, que le sacan la silla de ruedas a un pibe al que le faltan las 2 piernas para vivir como vive en la isla de Nordelta el dueño de la Suizo-Argentina. Dicho sea de paso, partícipe necesario también de este escándalo, el dueño de la droguería, Jonathan Kovalivker, o como viven ellos también en medio del lujo, al cual además le adosaron el poder de la política. Es algo realmente indignante que el presidente esté lanzado a una campaña, levantando las banderas de la honestidad y teniendo alrededor tanto corrupto. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos. Pasaron